Ok. Give me a moment. Wow. Ay, Carlos, pero... ¿Cómo, cómo se notan los niveles de inglés? pero por supuesto, Carlos. O sea, Pues pucha, esas curvas acá, ¿cuánto están? las tengo cada, ya le digo, cada 5, cada metro, 1,5, sí. Cada metro y cuánto sube. Mayor, o sea, 5 las mayores, 1 metro las menores. ¿Y O sea, cuánto está cada sube? metro, sube cada metro. Ok. Eh, es que siempre es... Ese sería la comportamiento de ese terreno. Muéstralo en malla. En una malla. Poco, espérame. Entonces, venga, mira, miramos aquí. Ahí dale un poco la vuelta. Ujú. Sí, yo insisto que al parecer, digamos como esa radialidad de para arriba y para abajo, como que es como lo más adecuado, ¿no? Con respecto a la topografía. No me imagino, digamos, unas líneas perpendiculares a esa montaña, porque ahí lo que tenemos básicamente es una montaña. Ujú. Tenemos la cumbre de la meseta y todo. Digamos que está dividida en dos grandes mesetas y esas son eh, las dos zonas planas, mm, pero el resto pues tiene la topografía que tiene. Y les iba a preguntar, ¿y no pasa un caño o una zona? No, eh, no hay nada de eso por ahí. Pues pensamos porque vimos muchos, Bambú, Bambú. como un muchos bosquecito bambús, ahí de bambú. sí, pero buscamos por el Google y no. Y allá en el lote no se ve nada, solo como Sin un embargo, es laguito como si ahí hubiesen hecho un laguito ahí, pero los dueños de una artificial, casa. sí. Sí. ya. Pero eso está en abandono. Esas son las casas, estas son las cosas que llevan Eso. que hicieron Para las vías. construir esas vías. Ujú. Entonces, Exactamente. Y miren la de abajo. cómo aquí uno ve que esta, yo pensé que esta bajaba y esta sube, vuelve y baja, sigue por la misma, o sea, esta es como la lógica, no baja, sino que esta se mantiene y esta sube tangencialmente, esta ya sube radicalmente, esta sube un poquito inclinada y esta pues aquí hay un planito y aquí seguramente una subida. Y ahí vuelve y baja por allá. Nosotros estábamos en la cima, Carlos. Ya, ustedes estaban por aquí. A ver, ¿dónde que no vemos? Sí, Un poquito más allá, sí. Sí, ahí porque ahí se ve como que Ahí hay el, cositas, sí, tal vez, sí, el bolo. sí, es esta cosa que se ve acá. Pero Se el bolo parece, ahí no existe hay porque que, no está. hay que buscar la manera de visualizar esto. Yo creo que plano no se entiende. O sea, como una malla, como en Hide o en Mesh no se entiende, sino algo como así. Creo que algo así hay que mantener en el Ya. terreno para construir allí el proyecto y construir las vías y construir todo lo que vamos a hacer. Y creo que es buena idea, digamos, para los demás, para los que están, para los otros que tienen un proyecto, que todos tenemos proyectos, pues, que tienen cierta inclinación, entonces sería bueno tener como ese nivel a este nivel de dibujo, no los planos técnicos, pues, pero sí
la localización, la implantación y el desarrollo del proyecto lo vamos haciendo como en una perspectiva de estas. Me gusta esta perspectiva que con las curvas y pues teniendo en cuenta que es realmente un 3D, se entiende bastante bien y se puede proponer algo un poco más orgánico, ¿no? Todos los que estén en la montaña, pues tiene que ser un poco más orgánico. Si entre más plano, puede ser un poco más objetivizado, diría un autor, o pues digamos que geometrizado, ¿no? Más puesto en blanco, puesto en el orden abstracto que ustedes quieran. Bueno, listo. Ok, listo, Carlos, gracias. Thank you. Thank you, decía mi abuelita. Bueno, entonces, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde está tu grupo, Iván y compañía? Valeria, Estamos. Camilo, William. Cada vez Aquí somos estamos. menos. Sí, ahora ya 2 o 3 personas a las 9, ya, mejor dicho, Porque no avisó Carlos. que no avisé que volvieran. Que uno siempre espera su mensajito. Nos estoy esperando, son las 3. Se me olvidó, se me pasó. Voy a escribirlo en todo caso. Voy a escribir. Bueno, Iván René, Ginela, Ivonet Valeria. Ivonet también se voló, seguro se le fue la luz. Quién sabe. Entonces, ¿van a presentar algo? Sí, Carlos, espérame ya. Pues llegamos a un planteamiento general del proyecto. Si me llego ahí es que está lloviendo y hay muy mala conexión, ¿vale? ¿En Bueno, serio? no, si yo te creo, si es que aquí también está lloviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Iván? El morro, ahí donde este mantiene la foto ahí de fondo, ahí vivo yo. ¿En Morro Rico? Más ¿En serio? abajo. ¿En serio estás en Bucaramanga? Sí, O sea que está lloviendo en toda el área sí, señor. metropolitana, porque yo estoy en la otra punta y aquí también está lloviendo. Confirmo Florida Blanca, confirmo Florida No, Blanca. Carlos, aquí no. Confirmado Florida Aquí Blanca. tampoco llueve. ¿Aquí dónde Vivo en están? Bucaramanga, ¿En en Barranca el Bermeja? centro, ¿Dónde vive Juli? ¿En en el Barranca? centro. En el centro de Bucaramanga. Y no está cayendo ni una gotica. Ah, entonces está Ruitoque Alto. lloviendo por el Piedemonte. Está lloviendo por el Aquí en Piedemonte. Ruitoque Alto está lloviendo normal, así que en Ay. Punta Diamante está cayendo un gran aguacero. Tú estás en Ruitoque Bajo. Bueno, Aquí en listo. Majestic no llueve. Mm. Bueno, Hay entonces, llovizna solamente. Bueno, adelante, bueno, acá apreciados básicamente compañeros. Sí, bueno, Hicimos un, acá, bas- un- acá básicamente trazamos una red como de cuadras basándonos en la morfología que se plantea alrededor, ¿sí? Entonces tomamos como esa ortogonalidad que tienen los conjuntos que están ubicados hacia Cañaveral y hacia toda la parte del anillo vial y ¿Cuál es? tratamos de trasladar Toca en una primera instancia, digamos, toca ver de dónde sale, porque aquí pues en la Ajá. aerofotografía se cortan. Entonces no sé cómo si fue son para estos de rayar. acá o si, pues ahí como está rayando, ahí donde dice anotar. No, yo no Ver, soy. ver opciones arriba, yo anotar. estoy rayando. Esta Eso. línea, estos ejes Esos, son los que bajaron ok, y este eje principal de la 200. ok, o sea, como paralelas del eje de la 200 y estas Y las de estos. direcciones, pero yo no las veo así tal cual. Bueno, esas serán, pero eso tienen que dejarlo plasmado, digamos, en el proceso, ¿no? En el proceso Sí, de, sí, de- señor. de desarrollo del proyecto. Ajá, Esto es como para mostrarte a nivel general cómo es el proyecto y cómo está planteado, ¿no? Entonces, ok, las cuadras se trazaron a partir pues de la morfología aledaña, ¿sí?
Adicional a esto, pues tenemos todo el tema hídrico, respetamos ese tema y planteamos, o ya hemos hablado sobre construir o hacer este espacio público que también proteja también esa cuenca hídrica. Adicional a eso, la idea es abrir las viviendas hacia ella, o sea, no darle la espalda, como la Correcto. Barceloneta o otro proyecto que vi yo en México, pero no recuerdo el nombre, Ujú. en donde hay que, no hay que darle la espalda a lo natural, sino más bien como integrarlo. A tener ese pensamiento, nosotros planteamos el tema de vivienda como una vivienda de manera perimetral o de manera en forma de C, pues, Sí, que permita esa mirada hacia esa cuenca hídrica y cuando se trata esa mirada haya una interacción social y ecológica con ella. Esto va a permitir que se tengan varias conexiones a nivel de espacio público, a nivel de ciudad y a nivel de, pues de interacción entre todos los habitantes que tengan ahí y también ese nivel de interacción y de reciprocidad una con otra persona va a generar también una cultura como de convivencia y de cuidado para que pues esto se mantenga con el tiempo. Eh, Adicional a esto encontramos también la generación de unos perfiles viales, esto te lo cuento ya como a manera como, porque todavía no tenemos como un esquema o algo, pero la idea es generar unos esquemas que de manera interna se manejen ciertos equipamientos o ciertos volúmenes que permitan también aún más fácil esa reciprocidad social y también ese carácter como urbano totalmente integrado que permita pues a cada habitante poder solucionar todos sus inconvenientes en un solo sector y adicional a esto atraer a muchas más personas. Eh, y el tema de los perfiles, hay perfiles viales y también van a haber perfiles como peatonales dentro como de las mismas edificaciones. Esto, pues, adicional de que permite todos esos flujos de conexión, no solamente espaciales, de, como, sí, flujos espaciales, básicamente es eso. Esa es como un acercamiento a priori de lo que queremos y de lo que estamos proyectando. La idea es pues aterrizar esto aún más con la visita que pues vamos a realizar y eso es básicamente. No bueno, sé si mis compañeras quieran aportar algo más. Sí, bueno, Yo hablo mucho carreta. no sé si Iván mencionó el por qué pusimos, digamos, los equipamientos de esta forma, y era porque queríamos generar como un recorrido dentro del proyecto, o sea, que las personas vinieran acá y luego tuvieran que pasar por encima. Ah, bueno, esta vía pasa por encima del puente y luego vienen acá y entonces esto se convierte en un espacio de tensión y luego llegan acá y luego pasan al otro lado por medio de este puente y entonces se genera como un recorrido de que las personas puedan, digamos que utilizar, que ninguna zona del proyecto quede como vacía o sin una tensión. sí, entiendo. Ya, eso sería todo. Bueno, a mí me parece, digamos, que la propuesta de las, digamos, de abrirse hacia el río puede ser interesante. Sin embargo, voy a empezar con una crítica y es, yo, estos bloques, vamos a suponer que son bloques de vivienda, ¿no? Que son cosas altas. La mayoría de lo que vamos a hacer seguramente serán cosas altas o relativamente altas para una densidad mayor, ¿no? Puede haber algunas casas, puede haber cosas, pero la mayoría serán bloques y algunas cosas también pueden ser incluso torres, ¿no? Pues esta tipología que tenemos muy, muy aprendida aquí, ¿no? Lo que pasa es que ubicación de estas torres pues, me parece inadecuada, porque el sol sale por acá y se oculta por acá. Entonces le va a dar toda la mañana y le va a dar toda la tarde,
Con lo cual uno imaginaría, o sea, yo entiendo estos ejes y listo, vale. Pero también hay que pensar en todo el resto. O sea, los ejes, como les digo, el tema vial es como como un apoyo y un aporte muy importante para nuestros proyectos, pero pues no nos podemos encasillar en lo que nos diga el sistema vial. A mí me parece, no sé a ustedes, pero a mí me parece que la lógica de los edificios, bueno, también debería parecerles que la lógica de los edificios es esta. ¿Sí o no? Esta es la lógica de los edificios. O sea, Sí, la sí, señor. dirección lógica de los edificios es esta. Entonces, es esta independiente de que las vías pueden ir así. Ahora, ¿por, por, por qué irían así? ¿Por qué van así? Eh, eh, Sobre todo sería pensando en estas de acá, que son las que le darían soporte a la dirección real de las edificaciones. Eh, no sé si me hago entender en términos de que me parece que el tamaño mayor no puede ser este, ¿no? Entonces que estas vías tienen que estar mucho más así para que este sea el tamaño mayor y puede tener una colita, dos, puede hacer esto, digamos, para solucionarlo, cosa que se puede solucionar, digamos, con el diseño, las problemáticas en ese sentido. Y aquí volveríamos como a hacer lo mismo. No todos pueden darle la cara al río, no todos pueden darle la cara al río, pero podemos hacer un río paralelo o podemos hacer algún eje paralelo, eh, que podría ser que le diéramos la cara, a ver, María, a ver si cambio que podría ser, por ejemplo, que le estuviéramos dando la cara a ese eje paralelo, eh, y los que pueden, digamos que le dan la cara al río en sí. Aquí, por ejemplo, es impajaritable o posiblemente no haya nada que hacer con respecto a la posición del bloque, pero siempre hay que tratar de estarlo poniendo así. Es decir, la dirección más correcta es esta. La dirección vial más correcta es esta. La otra me parece, me parece menos importante y podría ser así como la tienen o de cualquier otra manera. Eh, o sea, de cualquier otra manera quiere decir que podría ser, por ejemplo, así, ¿no? Lo importante, y esta podría ser grande, pero me parece que esta malla tiene que ser bastante más cercana para que, insisto, para lo que estaba diciendo, que los proyectos nos salgan, los bloques nos salgan en este sentido, ¿no? En este sentido, ya sea con Ls, Us, lo que sea, y no tienen que ser tantas como estoy proponiendo ahí, obviamente, pero sí tiene que ser la dirección más importante, perdón, la dirección más importante tiene que ser esta. La longitud más grande de los proyectos tiene que ser esta y tiene que empezar a pensarse en la conectividad con estos elementos. Para eso hicimos el análisis vial de toda esta zona y luego lo vamos a meter acá, porque, por ejemplo, esto está al otro lado, acá, y esto es una barrera, bueno, no es tan barrera, ¿no? Esa vía puede que sea estructural, pero el tamaño y las características parece una vía terciaria o peor aún. Entonces, pero sí, no vamos, creo yo, que hay una desconexión entre estos dos sectores muy marcada. Carlos, Podemos, porque eso es una pendiente, hay una gran no, pero pendiente en bueno, esta sí, pero zona. aquí, digamos en la vía, en la 200. Esta es la 200, ¿verdad? Perdón, por aquí. Sí, sí, sí. Hay una desconexión muy importante entre esto, entonces no parece ser, y no la vamos a solucionar, porque entre otras cosas hay una pendiente aquí grande, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta dirección de este conjunto, pues eso es algo que no vamos a conectar ni nada. Quizás más vale
estos barrios de por aquí, que podríamos pensar en que algún día se conecten por acá, o lo que pueda pasar abajo. Entonces, casi que esos bloques de la izquierda que nos proporcionan esa dirección, pues eso va a estar aquí bloqueado, ¿sí? Entonces no va a haber nunca posibilidad de tocar esto. Y la otra cosa era ¿qué va a pasar acá? Porque Bueno, me acaban de decir que aquí hay una barrera topográfica muy importante. sí, bueno, bueno, es que en la parte ambiental no te comenté, ¿no? Pero la idea es mantener esa red verde que está como ahí. Si quieres, vale, ayúdame a rayarla o a marcarla. La idea es mantenerla, ¿sí? La idea es mantenerla. Y el sector que presenta una topografía mucho más adversa viene siendo, si quieres señala donde dice esa partecita nomás. La otra ya se como que se une otra vez al terreno y queda como semiplano. Entonces, esa parte, eh, normalmente cuando uno va pasando ahí en el carro o en la moto, pues uno no alcanza a percibir lo que hay abajo. O sea, Pero uno no alcanza a ver el sí, río, obvio, ¿no? pero Entonces, no tienen, la idea es como mantener, pero o necesitamos sea, una visión como la que acabamos de tener del otro lote, para poder ver, digamos, qué tantas curvas hay acá y cómo se ve eso así en 3 dimensiones. bueno, ¿Vale? Porque muy sí, sí. posiblemente, en todo caso, habrá que conectar el proyecto con esta parte de arriba. Así sea que tengamos que irnos así o aquí a esta vía, por ejemplo, ¿sí? Habrá que conectarlo, pero entonces esto va a ser un parque, caminos, no sé qué, todo esto va a ser parque. El resto es vivienda, insisto, como les decía a los otros, es decir, tratar de que todo sea vivienda y que esté a una escala, si bien no está a escala, yo eso lo entiendo, pero las manzanas que están haciendo acá, digamos, eh, están, piensen en una otra manzana por ahí. Es difícil en estos lugares donde ya no existen las manzanas, pero una manzana es como una cosa así, ¿no? Seguramente, o vean, digamos, una manzana tradicional en el centro de la ciudad, en el centro Sí, de esta 80. o algo, de 80 por 80 o algo así, pues esto tiene su lógica, ¿no? Es del camino, de no caminar tanto y tal. Se pueden hacer más grandes o más pequeñas, pero no sé si, digamos, ¿cuánto sería 80 por 80? Quizás esto. Entonces, de pronto la manzana está demasiado largo, o de pronto uno puede pensar, o uno puede pensar otras cosas. Por ejemplo, estos son los ejes fundamentales, pero no me parece. Digamos que estos pueden ser los ejes fundamentales quizá del proyecto, y estos dos, bueno, digamos que es algo así, que por aquí uno va a subir y entonces aquí se conecta y esto. Y entonces uno puede plantear, como hablábamos antes, como hablábamos en otro momento de las supermanzanas y de las manzanas más pequeñas y etcétera. Entonces a lo mejor, digamos que puede plantearse edificios largos, perdón, en este sentido, eh, en este sentido, manzanas largas, larguísimas, por ejemplo, y en el otro sentido, manzanas más cortas. Entonces pueden ser largas digamos que fuera de aquí hasta acá. Voy a exagerar, pero voy a decir, acá hay una vía y acá está la otra vía y acá no hay vía. Sí. Ay, perdón. O sea, combinan los dos conceptos. Y aquí no hay vía, exactamente. Entonces, podemos construir todo esto, digamos que puede ser un chorrero de vivienda, ¿sí? Porque además uno puede pasar por debajo y demás eventualmente. Pero entonces, cerquita de esto estaría la otra calle, ¿sí? Entonces Epa, epa. estamos usando, estamos cambiando la tipología de la manzana y de repente esto acá porque tiene una visual y tal, pero en estas manzanas
se vuelven un poco más tradicionales y estas se compartimentan mucho más para que todas tengan como esa dirección para mirar allá o para abrirse hacia acá, o bueno, en fin. Eh, pero seguramente por aquí cabe vivienda, como les decía antes, entonces la mayor cantidad es vivienda, entonces seguramente aquí cabe vivienda, seguramente aquí cabe vivienda, aquí a donde quepa. O sea, no puede, no, sí vamos a dejar espacios verdes, abiertos, sueltos, como ustedes están planteando acá, y sobre todo si hay un cambio radical topográfico, pero piensen que estamos dejando toda esta zona del lote por obligación y por gusto y por lo que sea, que no va a ser de cobrar. Todo esto de acá para ese equipamiento me parece demasiado. Repito, un equipamiento no será ni la mitad de este edificio, por tanto el equipamiento muy probablemente quede aquí, muy probablemente quepa aquí, ¿sí? Si es gigante, a lo mejor se verá así. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando pongamos este equipamiento acá, ¿qué pasa con toda esta parte? ¿Sí? El parque va hasta este borde y de ahí en adelante, ¿qué hay? Vivienda. Las viviendas que toque poner en este sentido, Dios mío, las viviendas que toque poner en este sentido, pues se ponen en ese sentido. Evidentemente, dentro del proyecto, pues ya veremos cómo el proyecto, el diseño mismo del bloque, digamos, genera la posibilidad de o presenta una forma que produce sombras sobre sí mismo o lo que sea. Hasta aquí llegamos con el urbanismo, ¿sí? Algo parecido a esto, o el arquitecto, digamos, que lo solucionaría, pero nosotros como urbanistas debemos dejar la mayoría de los elementos planteados en la dirección correcta, ¿no? Y más si esto es una zona, si esto es una zona plana, sobre todo esta, ¿no? Puede que eh, eh, si digamos la pendiente justamente es así en caída, perdón, es así, entonces uno no va a hacer el proyecto, no, mentiras, así, sí, efectivamente, que fuera así, entonces, eh, si esta es la pendiente, sí, perdón, si la pendiente es esta, si va subiendo así, pues uno no puede poner el proyecto a sí mismo porque le queda el proyecto justo, le queda una cosa ahí rara. Lo que tiene que hacer es ponerla, evidentemente, poner los bloques en el otro sentido, ¿no? Posición. Sí. Y pues bueno, queda mal ubicado con respecto al sol, en el caso de que la topografía, pero en este caso no es así, no es tan así. Entonces, resumiendo y concluyendo, la cuestión es delimitar bien, delimitarme un poco mejor cuáles son los bordes de lo que se va a mantener como zona, digamos, verde, que le va a dar como ejes naturales, que le van a dar esa estructuración a todo el proyecto, que puede llegar hasta, no sé, hasta por aquí, este bosquecito, lo que sea, y a partir de eso, todo el resto, a partir de que todo el resto es vivienda, pues también empezar a definir, a definir para qué y cómo pongo los equipamientos. Lo que dijo Valeria está bien, pero entonces es todavía un poco muy en abstracto. Hay que ponerlo más en perspectiva de este equipamiento, pues a lo mejor lo pongo por acá y entonces hay una especie de vía que me conecta acá y luego esta vía y entonces el otro equipamiento está acá y luego esta vía la tomaría, pero yo diría que yo los pondría a lo largo, a los lados del gran eje que es este, o al menos de uno de los dos o de los dos o algo así. Entonces, por ejemplo, como una conexión así, otra conexión con este, y puede haber elementos, de pronto es que están metidos dentro del parque que conectan, eh, y también que se creen puntos de tensión que obliguen de alguna manera o inviten a recorrer el proyecto. Entonces, si uno tiene un punto de tensión aquí donde lo dibujé, pues uno puede pensar en que es todo esto caminable.
perdón, todo esto se hace como caminable, ¿no? Y va de un punto de tensión muy importante a otro punto de tensión muy importante, dándole vida a todo este espacio y probablemente de aquí para acá también, ciclorrutas, todo lo que tenga que tener, pero que llegue a uno a algún lado, que llegue uno a algún lado, posiblemente, ya veremos qué es o lo que sea, pero como que ese es el sentido lógico de los equipamientos. Sí, señor. Bueno, ¿y qué Perfecto. más? Carlos, tengo una pregunta. Pues todo tiene que ser viviendas que no sé, pues yo había pensado que era mejor generar un proyecto de menor densidad, pues para no hacer lo mismo de siempre, de que los edificios no tienen visibilidad porque están unos pegados de otros. Todo tiene que ser vivienda, pero no tienen que estar uno encima del otro. Yo estoy exagerando y sobre todo porque no tenemos la escala todavía, pero estoy exagerando, digamos, cuando pinto aquí 10 calles, ¿sí? Y entonces parece que un edificio queda encima del otro. Yo realmente lo que quería decir es que uno puede tener una altura, voy a dibujarlo en corte. Entonces, digamos que uno tiene una calle grande, ¿sí? Una vía, un perfil grande, y ahí puede ubicar edificios eh, de un carácter, de este carácter, digamos, y, y adentro, donde hay otro tipo de vías, digamos, ¿no? Donde hay otro tipo de vías más pequeñas, pues puede haber inclusive, inclusive casas u otras tipologías, ¿sí? Entonces, puede ser que todo este borde, o más bien que todo este borde sea de edificios altos, todo este borde, todo este borde, por decir algo, que es donde pasan las vías importantes estas, y por aquí dentro haya menor densidad. Entonces pueden ser casitas, pueden ser otro tipo de casas o pueden ser bloques más pequeños. Digamos, en los encuentros, yo puedo plantear que el bloque va hasta acá y en esta esquina y diagonal hay torres, ¿sí? Entonces ahí, porque tú tienes que generar una densidad para sostenibilidad del proyecto. Si el proyecto no hay suficiente espacio para vender, pues no es sustentable, no se puede, no hay ganancia suficiente, ¿sí? No hay cómo costear todos estos parques y todo esto. Tocaría todo llenarlo de vivienda. Entonces, pues se pueden crecer en altura en algunas partes y otras partes pueden ser, y otras partes internas pueden ser más bajitas y eso lo vamos a ir perfilando pero lentamente, pero no tan lentamente, un poquitico más rápido, un poquitico más rápido de lo que lo estamos haciendo, pero lo vamos a ir perfilando a medida que lo vamos corrigiendo. No sé si te contesté la pregunta. Sí, o sea, lo que se me ocurre y lo que entendí fue que, por ejemplo, puedo colocar acá unos edificios mucho más altos e ir bajando la altura para seguirle dando la cara al río. Por ejemplo, eso era lo que había dicho antes. Sí, es verdad, eso puede ser lo que dije en el proyecto anterior digamos, cuando se tiene esta inclinación y aquí, y entonces aquí se puede hacer más alto. Aquí, si es plano, pues puede ser Es lo mismo, plano. pero al revés, ¿no? Entonces aquí va Sí. más abajo, casi. Eso es una idea. Y la otra idea es lo que decía de que en esta misma malla que hay aquí pintada, digamos, esto puede ser un bloque alto de viviendas, ¿no? Un bloque de 10 pisos o una cosa así, más o menos, y este también, pero a lo mejor estos de acá los mantenemos así, pero son bloques de 3 pisos, de 2 pisos, son casas, ¿sí? Y entonces, y en este sentido, volvemos a poner edificaciones altas. ¿Por qué? Porque están al lado de una vía, porque no sé qué, porque, ¿sí, sí me Sí, entiendes? Y lo mismo sí, mezclarlo con la idea de las torres. Entonces, la torre puede
puede estar ubicada en puntos estratégicos o a lo mejor ubico las torres por acá para levantarme más y aprovechar más la visual y quitar el espacio y no quitar espacio, perdón, y más utilizar el terreno más en estos sectores de pronto, ¿sí? De pronto aquí lo hago más alto. Esas son las estrategias que ustedes me tienen que decir. Aquí lo hago más alto porque son sitios más caros, más fáciles de vender, más no sé qué. Y lo otro son edificaciones más bajas, con otras tipologías, puede ser también. Ok. Y lo Digamos, otro, sí. no, señor, era para No, hablar de iba a eso. decir que entre más subes, pues más espacio liberas también, ¿sí? Si este mismo edificio lo haces bajito, pues ocupas todo este espacio, ¿no? Y esa era como la premisa del movimiento moderno, elevarse mucho y liberar todo el espacio en primer piso. Pero bueno, no, ni lo uno ni lo otro, no podemos hacer ni tanto ni tampoco. ¿Qué me decías? Ahora sí. Pues que le queríamos hacer el Google Earth para revisarlo de la conexión que usted dice que hay que tener con la 200 porque sí es como bien complicado. O sea, yo no sé, yo no veo forma. A ver. Queda un minuto. Ah, juepucha. 1 minuto 40. Ay, está ahí bonete, sí es. Bueno, prácticamente 2 minutos. Ah, Tú bueno, sí. tranquila. Claro, no. O sea, nosotros podemos irnos bordeando. Ahí, déjalo. Ya, ya, ya. Nosotros podemos, digamos, ir bordeando, ir bajando, digamos, hasta aquí, ¿sí? O también podemos irnos por acá y buscar la bajada de pronto por acá, algo así. Lo que, digamos, seguramente lo que no podemos hacer es una conexión directa. Y cuando hagamos esta posible, digamos, rampa, por decirlo de alguna manera, pues esto quedará siendo zona verde utilizable y esto zona verde utilizable del proyecto, como lo están ustedes planteando, más el elemento que pasa por acá y bueno, y el resto no. Pero ¿sí me entiendes? O sea, fácilmente podría ser por acá, digamos, por donde están estos edificios, por acá y se entra por acá al proyecto, por decirlo de alguna manera. Pero no diría yo que se entra por acá, sino que esta es una parte, otra parte, no sé, ahí habrán las vías que tenga que haber. Pero no es que yo diga, digamos, que tiene que haber una conexión aquí, no, precisamente teniendo en cuenta la 200 y las posibilidades que nos presente, de pronto vale más venirnos por acá y llegar ya, digamos, a este nivel.